¿Cómo están, querida iglesia? Le damos la bienvenida a este culto online de día domingo. Estamos felices de que se pueda conectar el día de hoy y hemos tenido un fin de semana realmente muy bendecido. El día de ayer tuvimos nuestro Social Run, que cierto es parte de nuestro ministerio y fundación Misión es Vida, donde pudimos compartir, ¿cierto? Pudieron asistir adultos, niños, pudimos correr y por sobre todo lo más importante hacerlo con un propósito también, que es recaudar fondos para financiar nuestros otros 6 proyectos de Misiones Vida. El día viernes, si es que usted pudo ver en las redes sociales de Misiones Vida, también estuvieron compartiendo quienes están a cargo, ¿cierto?, de celebrar el cumpleaños con las niñas del hogar que ayudamos, y ya la próxima semana lo vamos a hacer también con todos los chicos de Aldeas SOS. Así que estamos contentos de lo que está pasando en nuestra iglesia, gracias a Dios, por supuesto. Y también te quiero recordar que el próximo domingo tenemos culto presencial. Próximo domingo, culto presencial para que no te lo pierdas a las 11 de la mañana. Va a ser una instancia donde podemos reunirnos, adorar al Señor y que podamos también cantar juntos. Y hace muy bien ir a la iglesia. Para todos los que les preocupa, ese día termina el Mundial, ¿cierto? Y se va a poder ver allá, vamos a tener una pantalla gigante para poder ver el partido. Así que no te preocupes, te puedes quedar a almorzar, ver el partido. Va a ser maravilloso. La palabra, yendo ya al tema de lleno, en 1 Samuel capítulo 22, verso 1, dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. No sé si usted conoce la historia donde David, cuando aún no era efectivamente el rey de Israel, tuvo que huir porque Saúl lo quería matar. Y tuvo que ir a una cueva llamada la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres. Toma un momento para orar. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Gracias porque a pesar de las dificultades y las crisis, tú siempre eres fiel con nosotros. Te pido que hoy puedas traer calma, Señor, para que podamos escuchar y abrazar tu palabra con fe, Señor. Sabiendo de que tú haces milagros, Señor. De que cuando escuchamos tu palabra con fe, el mundo espiritual se mueve, repercute en nuestro mundo terrenal y tú obras poderosamente. Obra poderosamente en la vida, en la casa donde estén mis hermanos, para que tu palabra no vuelva vacía y que podamos ser bendecidos, Señor. En tu poderoso nombre oramos. Amén. Amén, amén, amén. El mensaje del día de hoy lo he titulado Angustiados, endeudados y afligidos. Angustiados, endeudados y afligidos. No sé si usted se ha encontrado o se encuentra en uno de estos estados. Dice que el rey David tuvo que huir a la cueva de Adulán y en ese lugar llegaron todos los afligidos, endeudados y amargados. Es increíble ver cómo en la iglesia, que debería ser un hospital para el alma, ¿cierto? Como dicen muchas veces, que debería ser nuestro lugar de refugio, regularmente llegamos con la mejor cara, ¿cierto? La cara sonriente. No digo que tengamos que andar con la cara larga, pero ¿cuántos de los que asistimos a la iglesia estamos endeudados? ¿Cuántos de los que asistimos a la iglesia llegamos muchas veces afligidos? ¿O cuántos de los que llegamos a la iglesia llegamos amargados? En un terrible estado quizás de oscuridad, en una crisis, en medio de una tormenta, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien, por ejemplo, está endeudado? Cuando está alguien endeudado, le cuesta, ¿cierto?, a veces compartir con otros, porque quizás no puede ir a tal parte, no puede ir a otro lugar. Cuando usted está endeudado, está en un estado, endeudado financieramente, está en un estado en el cual está amarrado hasta que pague su deuda a una entidad financiera, a un banco o incluso a personas. Si es que usted le debe algo a alguien, usted hasta que no cumpla ese trato, podríamos decir que no es una persona libre. Es muy complejo vivir
todos los días endeudado. Y peor aún, a veces endeudarse para pagar algunas deudas. No sé si alguna vez le ha pasado. Este tipo de personas nos encontramos regularmente en la iglesia, ¿cierto? Pero cuesta mucho a veces tener fe, disfrutar de la vida cuando hay una deuda pendiente. Peor aún cuando vienen los acreedores a cobrar en modo de llamado de teléfono, de mail, y a veces uno puede estar disfrutando algo y viene, ¿cierto? Este llamado de teléfono, este mail, recuerda que debes tal cosa, recuerda que tienes que hacer tal cosa. Es un estado en el cual usted puede vivir. También están, como decía aquí la palabra, los afligidos. Esta es un estado, ¿cierto?, que nada quizás a uno le satisface para poder disfrutar del día a día. No sé si alguna vez usted ha estado pasando alguna aflicción por alguna enfermedad, estaba pasando alguna aflicción por algún problema matrimonial, algún problema familiar, algo que no se resuelve, y dice que el corazón se aflige. ¿Cuánto hemos ido a la iglesia endeudados, afligidos, y hay un culto buenísimo? El Señor habla, trae bendición, pero producto de cómo está mi corazón, nos devolvemos a la casa igual. Peor aún si estamos amargados. Afligidos tiene mucho que ver con el futuro. Me aflige lo que va a pasar. Y la amargura tiene mucho que ver con el pasado. Estoy amargado por algo que pasó. Quiero que nos podamos identificar, ¿cierto? Y usted se puede identificar con alguno de estos tres estados. Si es que se siente endeudado, como que se siente en una prisión producto de lo que debe a alguien, si se siente afligido por algo que va a pasar en el futuro, o se siente amargado por algo que pasó, o por algo que no pasó, ¿cierto? Por algo que usted siempre esperó, y esperó que sus papás fueran de determinada manera, y hasta el día de hoy camina con una herida, ¿cierto? Y me encanta la escritura porque dice que David, en la cueva de Adulán, se encontró con estos endeudados, afligidos y amargados. Todos ellos llegaron con muchas carencias, todos ellos llegaron buscando refugio, gracias a Dios, en un hombre de Dios, como el que era David. David, aún estando en una cueva, era una persona llena de fe, que tenía claro su propósito. Por eso, en medio de tu angustia, en medio de tus deudas, en medio de tu aflicción, ¿en quién te estás refugiando? Porque algo maravilloso que pasa con estos tipos es que ellos vienen buscando refugio, pero se transforman en personas que son refugio para otros. Y esa transición se logra con el tiempo que pasaron con David. Estos tipos, que eran 400 tipos, se transforman en el ejército más valiente de la época. Cómo los afligidos, endeudados y amargados se transforman en lo que luego la Escritura hablaría de los que son los valientes de David. Por eso esta palabra es para todos a quienes se sienten en esa situación y sientes que tú no podrías ayudar a nadie. Porque alguien endeudado es muy difícil que pueda ayudar a otro. Alguien afligido es muy difícil que pueda ayudar a otro. Alguien amargado es muy difícil que pueda ayudar a otro. Y además es muy complejo cuando conversas con una persona que está sumergida, ¿cierto?, en uno de estos tres estados. Quien está terriblemente endeudado, probablemente lo único que te va a hablar va a ser de sus deudas. Que están terriblemente afligidos, lo único que te va a hablar va a ser de sus aflicciones. No, es que no sabes que no sé cómo lo voy a hacer. Y quien está tremendamente amargado, probablemente te va a hablar de sus amarguras. No, es que yo antes y lo que me pasó, entonces por eso yo estoy así. De lo que abunda en el corazón, habla la boca. Estos tipos llegaron hablando de todo ese tipo de cosas a la cueva de Adulán, pero algo Dios hizo en ese lugar que transformó el corazón. El otro día escuché una palabra que me encantó y que decía que la valentía genera valentía en otros. Cuando tú ves a alguien valiente, eso despierta en que quizás yo también lo podría hacer. Quizás yo también podría, ¿cierto? A mí, que me gustan mucho los deportes, suelo ver deportes así como más extremos, ¿cierto? Y cuando
alguien rompe un récord, por ejemplo, cuando alguien escala la cima de una montaña, uno dice, ¡ay, qué tipo más valiente! Y eso abre el camino para que otros puedan atreverse. Ahora que estamos en épocas mundialeras, ¿cierto? Y épocas de fútbol, aparecen muchos jugadores de antaño. Hay un jugador chileno, ¿cierto?, que se llama Iván Zamorano, que fue uno de los precursores de los jugadores que viajaron a Europa a jugar en equipos europeos. Jugó en el Real Madrid, en el Inter de Milán. Pero si él no hubiese tenido la valentía, quizás con no muchos recursos emocionales y de lenguaje que tenía, pero sí muy valiente, con mucha pachorra, como se dice, quizás toda la generación que venía detrás de jugadores no se hubiese atrevido a dar ese paso. Estos tipos se encontraron con un personaje de los más valientes que podemos encontrar en la Escritura, que es David. Y él les empezó, quizás de una otra manera, no aparece en las Escrituras, pero me gusta imaginar que sí, a compartir con ellos, a decirles que hay un Dios en el cual creer y que en Él las cosas podían terminar bien. ¿En quién te estás refugiando cuando estás atravesando por estos estados? Dice que la valentía genera valentía en otros. Y en estos tiempos debemos ser muy valientes para poder cambiar. Una persona que decide cambiar su vida es una persona tremendamente valiente. Alguien que tiene quizás, por ejemplo, problemas en su físico y quiere decir, ya, se acabó, voy a dejar de comer ciertos alimentos, voy a comenzar a hacer ejercicio, requiere también una cuota enorme de voluntad y de valentía, pero eso también anima a otros, a que otro pueda decir, ¿sabes qué? Es verdad, estamos comiendo muy mal, deberíamos... Eso se impregna en otros. Eso, la valentía genera valentía en otros. ¿Qué es lo que tú estás generando en otros en estos tiempos? ¿Qué es lo que tú estás generando en otros? Cuando alguien ve tu vida, dice, oye, ¿sabes qué? Vale la pena confiar en el Señor. Mira cómo el Señor te ha bendecido y es porque tú diste pasos de fe. O tú estás generando amargura en otros con toda tu amargura. O tú estás generando simplemente quizás pesar en otros por todas tus deudas. Quizás tú estás generando aflicción en otros por todas tus aflicciones. Vas y le cuentas una aflicción a una persona y no es tan mal estar en uno de estos estados. Es qué hacemos cuando estamos en medio de ese estado. La generación actual, las generaciones actuales, solemos y suelen quejarse muchísimo por lo que el gobierno no hace, por lo que los papás no hicieron, por cómo el mundo casi que me debe algo, ¿cierto? Y muchas veces pensamos que debe ser así. Pero en el estado en el que te encuentras hoy, ya está. Dice la Escritura que cada día basta su propio afán. Pero me encanta cómo Dios muestra a través de las Escrituras cómo podemos salir de eso. Punto número 1, ellos buscaron refugio en un hombre conforme al corazón de Dios. Recuerden, ¿cuál va a ser su refugio en medio de sus deudas, su aflicción y su amargura? ¿Qué es lo primero a dónde va a ir? ¿Va a buscar respuestas en ChatGPT? ¿Va a buscar respuestas en YouTube? ¿Va a buscar respuestas en amigos que no conocen a Cristo? ¿En dónde usted va a buscar la solución a su salida? No hay nada más maravilloso que saber que tenemos un Dios que responde a nuestras necesidades. Cuando oramos en Conectado hemos visto cómo el Señor ha respondido. Y cuando comenzamos a depositar nuestro corazón en Dios, Él comienza a transformar nuestro corazón. ¿Quién no ha experimentado o ha visto un milagro? Y eso genera una valentía de confiar en Dios a pesar de las peores circunstancias, los peores escenarios. Esa fe, esa valentía de creer en Dios, se impregna en otros, ayuda. Cuando uno conoce a una persona de fe, uno también se anima y comienza a confiar. Por eso le pregunto hoy, ¿qué es lo que usted hoy está proyectando, compartiendo con otros? El libro de Mateo capítulo 11, verso 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo haré descansar. Cristo nos anima a acercarnos a Él para poder descansar. De quien yo estoy cerca va a ser de quien se me impregne también lo que el otro tiene. Y quizás, no estoy diciendo que no, pero si te juntas con puros amargados, no vas a salir de esa amargura. Si te juntas con puros afligidos, no vas a salir de esa aflicción. Si te juntas con puros endeudados, no vas a salir seguramente de esa deuda. Sus consejos no han sido los mejores, quizás. Necesitamos romper
romper ese molde. Y aquí va el punto. Estos tipos, el permanecer con David hizo que se volvieran personas valientes. Pero es el tema de permanecer. A veces pensamos que con solamente ir un domingo a la iglesia y el pastor oró por mí y bueno, y la situación no cambió. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cierto? Como que queremos todo de inmediato. Pero el permanecer va a hacer que nuestra vida cambie. Cuando permanecemos en Cristo, nos comenzamos a parecer más a Él. Pero debemos permanecer, dice, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero el que habita, habitar es estar, es permanecer un tiempo prolongado. No sé si eres tú de las personas que permanecen en oración, pero tú dices, oye, esto lo deberías poner en oración, ¿cierto? No, pero si estoy orando. ¿Cuándo fue que oraste? No, el otro día, 5 minutos. Eso no es permanecer en la oración. Tú fuiste de visita a la presencia del Señor, pero no permaneciste en Él. Ahora viene la historia que me encanta, que uno de estos tipos, en el libro de 2 Samuel, capítulo 23, y han pasado el tiempo, y han pasado los años, y uno de estos amargados, uno de estos endeudados, uno de estos afligidos, se llamaba Sama. Era uno de los valientes de David. Y dice, después de este fue Sama, hijo de Age, Arerita. Dice, los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y este pequeño terreno lleno de lentejas quiero que tú lo puedas visualizar como algo que yo sé que el Señor quizás te ha llamado a defender. Puede ser tu familia, puede ser tu trabajo, puede ser tu pareja, puede ser tus hijos, pueden ser tus padres, puede ser un familiar, un amigo, incluso puede ser la iglesia también. Y dice que había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. O sea, vinieron los filisteos y venían. Estaba aquí el campo de lentejas y el pueblo de Israel huyó. Y dices, él, este tipo Sama, recuerde que había sido un afligido, un endeudado, un amargado, dice, se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Y mató a todos los filisteos y Jehová dio una gran victoria. La diferencia entre alguien valiente y no es aquel que carece de miedo, sino aquel que permanece en medio del temor. Y puede ser que a ti te dé temor, aunque no lo parezca, cambiar, ser diferente, enfrentarte a la aflicción, salir de la amargura. Se requiere una cuota enorme de valentía para poder perdonar a quienes te han hecho daño. Se requiere una enorme cuota de valentía en estos tiempos no ser evitante y decir, bueno, esto no me gusta, yo me voy. Porque eso es lo que profesa el mundo en la actualidad. Cuando algo no me gusta, yo me voy. Cuando algo no quiero, yo no comparto y me voy. Y tú no debes hacer nada que tú no quieras. Pero mira este tipo. Un tipo que años atrás llegó a una cueva, amargado, endeudado y afligido. Y dice que ahora se para a defender al pueblo de Israel en un campo de lentejas. ¿Qué es lo que el Señor te está llamando a ser valiente el día de hoy? A que tú tengas y que te toca a ti. Durante muchos años, ¿cierto? Yo he participado de la iglesia, soy parte de la iglesia, y durante muchos años yo sé que muchas personas se pararon a defenderme. No digo porque yo haya hecho algo malo, pero cuando alguien se hace cargo, cuando alguien dice no te preocupes, yo me hago cargo. Personas han estado a cargo de la iglesia, han estado sirviendo en la iglesia, han hecho que la iglesia funcione, han hecho que tu familia funcione. Pero hoy quizás es el día en que el Señor te está llamando a hacerte cargo. Ya has sido defendido, ya han orado por ti. Quizás hoy es el día que tú empieces a orar por otros. Ya has visto cómo otros sirven en el ministerio, ves que otros llegan temprano. Y quizás hoy es el día que el Señor te está llamando a ser valiente, a defender ese campo de lentejas. En tu casa, por ejemplo. Puede ser de que tus padres siempre se han hecho cargo de todo, algún hermano, alguna hermana. ¿Y cuándo va a ser el momento en que tú te hagas cargo de algo? Cuando tú digas, no familia, no se preocupen, yo me hago cargo. Cuando tú le digas a tu pareja, no te preocupes, yo me voy a plantar en este campo de lentejas y me voy a hacer cargo.
Y a veces nos falta valentía. ¿Sabe qué nos impide hacer eso? La amargura, la aflicción, las deudas. Es que ¿cómo yo me voy a hacer cargo si yo no tengo plata? Estoy todo endeudado, no puedo. Es que yo estoy pasando por un mal momento. Pero el Señor es capaz de transformar el corazón de los afligidos, endeudados y amargados y transformarlos en los valientes de David. Y dice que el tipo se plantó, quizás contra cuántos peleó. Porque cuando todos huyen, el Señor te está llamando a quedarte. Y estamos en tiempo en que todos huyen. Es terrible. La época, por ejemplo, de las funas, veo como en la televisión es totalmente descarnado, ¿cierto? Entonces aparece alguien que dice algo de alguien y todos sus amigos huyen. ¿Qué tipo de amigos son esos que huyen? Cuando pasa algo en una familia, no, es que yo no me voy a prestar para esto. En un trabajo de igual manera, todos salvándose el pellejo siempre. Y dice que faltan personas como David y sus valientes que permanecieron. Hay historias maravillosas de los valientes de David, pero simplemente quería tomar este ejemplo de Sama, que cuando yo se lo cuento, despierta una valentía en uno, y uno dice, es verdad, quizás es momento de que yo me haga cargo, es momento de que me toca, y te digo, nunca van a existir las condiciones perfectas para que tú puedas ponerte en ese lugar. Escarón, yo no soy capaz, pero nadie quizás es tan capaz, porque aquí viene un punto muy importante, dice, entonces él se paró en medio de aquel terreno, lo defendió, mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Porque no es con nuestras fuerzas, sino con el Espíritu de Dios que nos da la victoria. Dios va a dar la victoria cuando tú des el paso de fe correcto. Así que te pregunto el día de hoy, ¿qué es a lo que el Señor te está llamando a pararte en medio, a defender? Que te toque a ti. Estamos llenos de críticos, ¿cierto? Yo que me toca a veces liderar algunos grupos, la gente critica mucho a la iglesia, de cómo hacemos iglesia, de la forma en que hacemos la iglesia, pero nadie quizás se para a ayudar. En tu casa igual, no, hay que en esta casa aquí, allá, allá. ¿Y cuándo va a ser el momento en que tú te pares en medio del campo de lentejas? Cuando todos huyan, cuando todos digan, yo no voy a dar esta pelea, cuando todos huyan de cierta persona que se ha equivocado una y otra vez, y todos la critican y todos la condenan, pero quizás el Señor te está llamando a ti a pararte en ese campo de lentejas. Un campo de lentejas puede ser una persona que se ha equivocado una y otra vez y todos huyeron y nadie más lo quiso ayudar. Hay que ser valiente para ayudar a quienes nadie quiere ayudar. Hay que ser valiente para plantarse y a pelear en fe, aun cuando a veces puedas estar endeudado, puedas estar afligido, puedas estar amargado. Aquí en ningún momento dice, y este es el punto importante, que se fueron las deudas, que se fue la aflicción, pero que se fue la amargura. No dice. Pero sí dice que algo nació en ellos y fue la valentía. Y creo que en la medida en que nos volvemos más valientes y que nuestra fe aumenta, las otras cosas van disminuyendo. Lo que va a venir en el futuro, sé que Dios me va a sostener. Lo que ha pasado en el pasado, yo sé que esas cargas hay que dejárselas al Señor. Y cualquier deuda que podamos tener, en el nombre de Jesucristo, serán pagadas. Y podemos saldar esas deudas. La Escritura lo dice, si le debe algo a alguien, págaselo. O págale una parte, de a poco, saliendo de ese estado. Porque el Señor en estos tiempos difíciles nos está llamando. Solamente 3 puntos importantes. Punto número 1, no importa cómo hemos llegado hasta el día de hoy, sino que importa con quién debemos permanecer. Permanezca en el Señor. No se haga acompañar más de sus amarguras, de sus aflicciones del futuro o de sus deudas. Permanezca solo en el Señor. Punto número 2. Dios transforma personas heridas y hace que esas personas heridas traigan libertad a otros. Ellos llegaron buscando refugio y se transformaron en un refugio para otros. ¿Cuándo va a ser el momento en que tú seas un refugio para otros? Quizás ya es el tiempo. Puede que no te sientas listo, pero yo sé que el Señor te está llamando. Punto número 3. Llegó el tiempo de defender nuestro campo. Y ahí usted puede decidir cuál es el campo que usted desea defender.
Llegó el tiempo. Hay una historia que a mí me gusta muchísimo. Cuenta que hay un tipo que se llama Joaquín, pongámosle Joaquín, ¿cierto? Que vive en un pequeño pueblo y tiene una ferretería muy pequeña. Ferretería o carpintería, mejor dicho, el número 7. Y la carpintería no es un negocio tan gigante, pero sí alcanza para poder pagar sus deudas y para poder comer bien. Joaquín, como todos los días, se levanta temprano, ¿cierto? Y va a buscar algunos materiales para poder trabajar. Y en ese camino, ¿cierto? Que va a buscar los materiales, encuentra de repente a un tipo botado a la orilla del camino. Está como magullado y aparentemente tiene signos de que estuvo bebiendo alcohol. Lo recoge, lo lleva a su casa y lo cuida. De repente este joven despierta y se ve curado, ¿cierto? Por las heridas, con vendas. Se ve que está, que alguien lo atendió. En eso abre sus ojos y ve a Joaquín. Y le dice, ¿qué es esto? ¿Por qué hiciste esto? No, te vi a la orilla del camino y sentí que necesitabas ayuda. No podía ser tan inhumano de dejarte ahí a la vera del camino. Y le dijo, y además también necesito un ayudante. Entonces ambos rieron, ¿cierto? Y este chico, llamado Manuel, comenzó a ayudarlo en la carpintería. Era medio torpe, pero comenzó a aprender el oficio. Y lo más importante es que Joaquín le pidió que por favor, nada de vicios. Y dejó por completo el alcohol, ni una gota. Pasaron los días y Manuel cada día aprendía mejor el oficio de la carpintería y la carpintería fue creciendo, ¿cierto? Joaquín lo ayudaba, le dio un lugar donde comer, le dio un lugar donde dormir, le dio un trabajo, le dio dignidad. Ayudó a un tipo que quizás nadie quería ayudar. De repente un día, pasadas las semanas, ¿cierto? Manuel pensó de que ya había sido suficiente el tiempo de trabajo y que se merecía un premio. Entonces fue al pueblo y entró en la taberna y dijo, solamente voy a celebrar con una copa de vino. A la primera vino la segunda y así la tercera, la cuarta y la quinta copa de vino. De repente Manuel estaba tremendamente borracho. En medio de su borrachera con los tipos que estaban ahí en el bar del pueblo, escucha las sirenas de los bomberos que pasan raudamente y justamente en dirección hacia la carpintería donde vivían con Joaquín. El tipo, sin poder moverse muy bien, producto, ¿cierto?, de estar embriagado con el vino, a duras penas, ¿cierto?, se demoró muchísimo en llegar y para cuando llegó al lugar la carpintería estaba totalmente incendiada, solamente se veían unos huesos calcinados de alguien y Manuel no podía creer lo que había pasado. Se echó de rodillas al piso y lloró amargamente. Se prometió ese día cumplir lo que un día Joaquín le había pedido, que era reformar su vida, que era salir adelante, que era tener una familia. Y mirando al cielo, pensando en que Joaquín había muerto en un incendio, dijo, lo haré, Joaquín, lo haré. A 500 kilómetros de ese lugar, Joaquín, vivito y coleando, como se dice, estaba pensando si era lícito mentir y engañar a un joven para que éste pudiese transformar su vida. Y estaba comenzando a armar su carpintería llamada Carpintería el número 8. Hay que ser valiente muchas veces para entregar también lo que tenemos por otros. Pero recuerde, lo que usted decida el día de hoy va a generar un cambio y un impacto tremendo en la vida de otros. ¿Qué campo el Señor te está llamando a defender el día de hoy? Tenga un tiempo para orar. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por cómo tú nos hablas. Te pedimos perdón si hemos estado totalmente, Señor, perdidos en nuestra amargura, en nuestras deudas, en nuestras aflicciones. Y se nos olvida que hay un campo que defender. Trae tú hoy de esa valentía, aún a veces sin tener quizás las capacidades o creer que no tenemos las capacidades, pero yo sé, Padre, de que con tu Espíritu Santo podemos vencer. Gracias, Señor, por traer esta palabra hoy a nuestra iglesia, para que podamos pararnos en nuestra iglesia, en nuestras familias, a defender lo que tú también nos has entregado. Trae, Señor, de esa valentía de los antiguos, Señor. Trae esa valentía que tenía David
de poder levantarse aún frente a un gigante, sabiendo, Señor, de que siempre somos respaldados por ti. Oro por cada persona que hoy tiene que defender su campo, sea su familia, sus amigos, sus hijos, para que tú des los recursos, para que tú des la valentía, Señor. Y yo sé, así como dice este valiente David, y Jehová trajo una gran victoria. Trae una gran victoria en cada uno de los que está escuchando este mensaje, en su vida, Señor. Que podamos hacer en tu nombre proezas. Bendice este día domingo, Señor, y esta semana. En tu poderoso nombre oramos. Amén. Querido hermano, querida hermana, sea valiente en el nombre del Señor y espero verlo el próximo domingo.